están? Espero estén muy bien. Ahora sí nos agarró la noche, pero vamos a seguir hablando de estos temas tan apasionantes que es el temazcal. Si no me conoces, soy María Elena Olvera. Y bueno, antes de hablar sobre dónde edificar nuestro temazcal, sí te quisiera cuestionar por qué quieres guiar un temazcal, cuál es tu objetivo para ese temazcal, cuál va a ser su enfoque o su línea, cuáles son los materiales que te gustan, cuál es el diseño que te está agradando, como para qué lo quieres, cuál va a ser su finalidad o objetivo real. ¿Por qué lo menciono? El edificar un temazcal va a ir acompañado evidentemente por un temachtiani, un maestro, un guía que te va a apoyar con información necesaria. Y obviamente tu familia, el colectivo en general, en donde tú vivas. Y esto hace que en algún momento sientas esa gran responsabilidad que el guiar un temazcal conlleva. El enfoque, cuál va a ser la línea o la dirección. ¿Esto a qué me refiero? Me estoy refiriendo que si tú tienes un hotel, por ejemplo, obviamente va a ser tu temazcal spa, va a ir más enfocado a esa área. Pero si tienes un centro ecoturístico, un centro de retiro, obviamente el enfoque va a cambiar. Puede ser un contexto más social, un contexto más familiar y por supuesto uno medicinal. Obviamente se van a desarrollar de manera muy diferente. Independientemente ya de los materiales y lo que tú vayas a desarrollar, va a implicar que se tenga un estudio previo para edificarlo. El temazcal como tal, o la palabra temazcal, tiene cierto peso cultural ancestral, el cual sí se debe de respetar y por lo tanto va a llevar una secuencia de rituales o un protocolo a seguir. Eso también nos ayuda para que sepamos cómo vamos a edificar nuestro temazcal, qué es lo que queremos realmente, porque una cosa puede ser lo que queremos y otra puede ser la realidad que se pueda generar. Con esto vamos a evitar construir temazcales disfuncionales, temazcales raros o poco prácticos y que sea para ti o que sea para ustedes una pérdida de dinero, que sea una pérdida de tiempo también. Hemos tenido varios maestros, mi hermana como yo, en el camino como guías de temazcal que nos han aportado información. De unos hemos aprendido por medio de la observación, otros sí son muy directos y nos han aportado información. En este caso se me viene a la mente el gran abuelo ya trascendido, este gran abuelo Javier Moreno del Calpulli Chanconcoyotl. Él nos aportó demasiada información a pesar de ser un guía de una danza de sol. Y para que una persona te aporte información, habla mucho, habla de una gran flexibilidad. Que para llegar a esa flexibilidad tuvo que haber de hasta cierto punto una manera ortodoxa de trabajar. Este abuelo nos decía, necesitas conectarte con la tierra, porque es ella la que realmente te va a sostener, independientemente del contexto de los acompañantes familiares, de los vecinos o el permiso aquí, el permiso allá. Realmente a quien realmente necesitas pedirle permiso para edificar un temazcal es a la madre tierra, es conectarte con ella, porque ella es realmente la que va a hacer el trabajo de transformación, de transmutación, porque cuando nosotros realmente vamos a un temazcal, ¿qué es lo que hacemos? Dejo aquí miedos, dejo aquí tristezas, dejo aquí aguas internas, dejo bloqueos y dejo no sé qué tanto. Si fuésemos nosotros los que realmente manejáramos todas esas emociones, estaríamos bien locos, bien locas realmente, porque es un gran manejo de energía y es realmente, obviamente, la tierra la gran transformadora de esas inmundicias. Obviamente, entonces a ella es a quien realmente hay que pedirle permiso. Este es un verdadero consejo que consideramos mi hermana y yo, es muy valioso, y ahorita soy como la partidaria o la portavoz de que eso se manejaba. Si tú tienes algún método o ustedes tienen algún método, déjanos en los comentarios de cómo edificar o manifestar un temazcal. Bueno, no me quiero salir mucho del tema, pero sí es importante como hablar un poquito de esto, ¿no? De los círculos de danza que son un poquito excluyentes de quienes no forman parte de estos centros de desarrollo humano en la parte mexica, ¿no? Que son llamados calpulis.
Aquí, si tú entras, obviamente tendrás que llevar una vida dependiendo la filosofía del lugar y todo el protocolo y el desarrollo que hacen para sus danzas, para sus visiones y todo lo que se desarrolla en contorno a su círculo, a su célula. Esto es importante recalcarlo porque muchos de ellos van a decir que tú no eres merecedor, ustedes no son merecedores de una danza, que ustedes no son merecedores de un temazcal o no son merecedoras de un temazcal. Y si tú de casualidad ya tienes tu temazcal, van a ser muy hirientes diciéndote que solamente es un temazcal, pero es para espantarte, porque realmente un temazcal tradicional de guerreros, porque obviamente no pertenecemos a una danza o un círculo de estudio como estos. Obviamente para eso es un desarrollo que más adelante abordaremos. Pero sin embargo existen opciones de lo que sí podemos manejar en cuanto a temazcal. A lo mejor uno de guerreros en automático, pues no, un temazcal tradicional de guerreros no podemos manejarlo por el simple hecho de que no se va a pertenecer a una danza de sol, de luna o de concheros. Aquí hay otras opciones que sí podemos utilizar. Entender que, bueno, lo que no acabamos de entender es que muchas veces, pues obviamente estar en un círculo de estudio tendrían que ver otras opciones para ver cómo se maneja, ¿no? Élites de danzantes, pues obviamente sabemos que su eje principal es el ritual y es la parte ceremonial. Hay que saber definir cada uno de estos para poderlos entender. Para estas élites lo que de alguna manera les enoja o les fastidia es que se promuevan con temazcal guerreros tradicionales, cuando realmente es una persona mundana, que no está en ninguna danza de sol, ninguna danza de luna, que es un mundano para ellos, que no conoce la filosofía, no conoce la cosmovisión y que solamente lo estén haciendo como por ganar dinero o porque es lo más promovido y por supuesto siempre va a ser lo más vendido. Por eso te preguntaba, ¿cuál es tu objetivo para un temazcal? Evidentemente puede ser la parte familiar, la parte colectiva, a lo mejor para todos tus vecinos, o simplemente que sea una herramienta complementaria para tu centro holístico. Por ejemplo, hay personas que lo utilizan para los quiroprácticos, para meter al paciente, darle flexibilidad al cuerpo, fortaleza a los huesos, y de esta manera es una excelente herramienta para sacar adelante a sus pacientes. Pero nos queda claro que temazcal de guerreros necesitamos todos o todas forzosamente pertenecer a un calpulli o un centro de desarrollo humano como estos, o si lo queremos medicinal y familiar, obviamente ya el contexto es muy diferente. Una vez que tú tengas tu temazcal redondo o como lo que tú quieras, puedes utilizar todos los títulos que tú consideres, pero siempre van a ser como caminos separados. Si va a ser spa, si va a ser guerreros, si va a ser familiar, si va a ser no sé, social. Pero evitar los temazcales campechanos que te cobran como temazcal, porque ya veremos cómo cobran. Te cobran como spa, pero te meten cantos indios, cantos lacotas y te dan de beber pulque o curado de peyote o de ayahuasca, y también en lugar de masaje nada más te dan un abrazo. Entonces pues ahí estamos hablando de un temazcal campechano que no tiene ni sentido o es carente de sentido. El tema de la construcción de temazcal, es importante mencionar que no es una construcción cualquiera, como ya mencionamos, y que va a necesitar cierto grado y cierto estudio. Para empezar, sí va a ser necesario checar el día, el mes, el año, para poder sacar una frecuencia vibratoria de ese temazcal o un registro, así como un estudio, independientemente de los materiales. El temazcal tiene cierto peso culturalmente hablando, y ese peso es, por ejemplo, que independientemente de que ya pedimos permiso, va a ser una edificación y esa edificación se va a volver sagrada. Y sagrado, o la palabra sagrado, proviene del latín sacrare,
Sacrarum. Y esto es como un sinónimo de devoción, es un sinónimo de divinidad, de culto y de veneración. Y obviamente esto dejándolo a un ladito, independientemente de la religión católica, digamos, ¿no? Aquí en México. Pero estos ancestros realmente sí veneraban a estas energías, pero eran energías humanizadas o personificadas realmente. ¿Y cómo era esto? Por ejemplo, Hecate, que es la deidad del viento, Huehueteotl, que es la deidad del fuego, Tlaloc, que es la deidad del agua, en conjunto con Chalchihuatlicue, Tonanzi, así como Mestri, la luna, Tonatiuh, y todavía le aunamos a los rumbos terrenales que viene siendo Tlahuiztlampa, el oriente, Huiztlampa el sur, Cihuatlampa el poniente, Mictlampa el norte, y si nos vamos a la jícara celeste, esas dos energías en conjunto, que es el padre y madre, y que están llamados o que son llamados Ometecutli, Omecihual, y en conjunto son Ometeotl. Y después la tierra, que es nuestra gran sostenedora, Coatlicue, Tlazonteotl, y todas estas deidades relacionadas con la tierra. Entonces son personificaciones humanizadas de energías de las fuerzas de la naturaleza o energías sobrenaturales de la naturaleza. Eso era lo que realmente se veneraban o veneraban nuestros ancestros, y hasta el día de hoy al hacer un ritual de temazcal ceremonial es realmente toda la integración de esas energías. Abuelos todavía que se encuentran presentes o que todavía están con nosotros nos van a decir que la energía siempre es algo que nos puede afectar. Todo lo que pasa en el cosmos afecta en el interior de nosotros, y que la energía o el gran espíritu siempre va a estar constante, latente, así que todo lo que pasa allá afuera nos va a afectar. Estos eran grandes observadores de los movimientos celestes de esta jícara celeste, y todos estos eran anotados, eran vivenciados, y de ahí nacieron tanto calendarios solares como calendarios lunares, y eso obviamente en todas las culturas. Por ejemplo, observaron que las estrellas partían de un punto que es Tlahuiztlampa, o que es el oriente, y que salía el sol, se ocultaba el sol y consecutivo seguían las estrellas como un ritmo. Y ese ritmo obviamente también era aleatorio, que a veces salía el sol por ciertas épocas y iba teniendo ciertos movimientos y regresaba a un punto. Y bueno, ellos profundizaron sobre estos temas celestes y todos estos movimientos, que les reveló una coincidencia que existía, una coincidencia, una conexión infinita sobre el universo con la Tierra. Digamos que el universo y la Tierra era una sola energía, motivo por el cual también sale como es abajo o es arriba, como de alguna manera marcaron los ciclos, las estaciones del año. Por lo tanto podían interpretar el lenguaje del universo o el lenguaje celeste, y sabían cuándo sembrar, cuándo cosechar, o nos dejan registros, ¿no?, de calcular los nacimientos así como las muertes, todo en base a cálculos numerales. Y obviamente al Tonalpohual y todo eso generaba una energía, generaba una emanación y una conciencia. Obviamente tiene mucho sentido si recordamos las festividades a lo largo de un año, que son 19, donde se festejaba una o dos deidades. Esto por la parte trecenal, ¿no? Es 13 días para cada deidad y luego se pasaban a otras 13. Esto generaba la veintena, esta famosa veintena. Teníamos festividades prácticamente los 360 días, y obviamente con sus 5 días, que es el desfase, los 5 días de Nemontemis, que era para resguardarnos, y sin embargo en otras culturas eran living la vida loca, empezaban todos a fiestas alocadas, mientras nosotros nos poníamos a meditar para el siguiente ciclo. Y bueno, digo, nos poníamos, pero eran los abuelos, ¿no?, las abuelas. También se me viene ahorita, se me viene a la mente la fiesta de la celebración de los 52 años. Esta celebración, por ejemplo, se generaba cuando las Pleiades estuvieran en el cenit.
ni antes ni después. Ahí es donde empezaba el ritual y obviamente terminaba en la ceremonia, que era esta celebración. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros ancestros no actuaban de manera aleatoria, no actuaban de manera improvisada, todo estaba calculado. Hoy en día queremos ir a un temazcal de luna, pero la luna pasó hace 3 días, obviamente ya la influencia ya bajó mucho. Esto quiere decir que ya estamos un poquito desconectados con los ciclos de la Tierra y obviamente del cosmos. Entonces, si vamos a hacer un ritual, pero cae luna nueva, pero no puedo porque estoy trabajando, obviamente va a ser carente de energía y carente de sentido, evidentemente. Ustedes van a decir, y bueno, ¿para qué dice todo eso? Si yo nada más quiero tener mi temazcal, no me importa nada de lo demás. Pero hay que tener en cuenta, como les mencionaba, ¿no?, que hay una conexión entre el cielo y la tierra. Si hay esta conexión, evidentemente es una energía que está, obviamente va a dar una frecuencia vibratoria a tu temazcal. De ahí va a tener una personalidad propia, así como lo tiene cualquier negocio que si quieres, ¿no? La zapatería, la verdulería o los centros comerciales van a tener como una esencia particular, no todos son iguales. Hay unos que nos gustan más, hay unos que nos gustan menos, hay otros que nos sentimos raros, hay otros que nos vamos a sentir muy identificados y obviamente va a depender del lugar, de cuándo se inauguró y por supuesto, e incluso el nombre que le vamos a aportar también le va a dar cierto peso o cierta frecuencia vibratoria y esto va a hacer que de alguna manera nos diga cómo va a trabajar, qué tanta gente puede llegar o qué tanta gente no puede llegar, porque a lo mejor va un numeral 7, obviamente va a ser más selectivo, o va a dar un número 5 y pues a lo mejor va a estar más enfocado a hacer rituales de peyote y de evasiones más que en la parte medicinal, ¿no? O puede ser más una energía de un numeral 9, pues más hacia transformaciones y demás. Entonces hay que tener ese estudio previo para poder manifestar algo en concreto y encaminarlo y sacar mejor potencial a nuestro temazcal. Queremos ir a un temazcal es para encontrar algún tipo de equilibrio. Por ejemplo, el mental, equilibrio físico, el equilibrio espiritual o equilibrio emocional. Y esto obviamente engloba una medicina tradicional mexicana dentro de un temazcal. Es siempre importante buscar el mejor lugar para tu temazcal, el pedir permiso. Recuerda que siempre van a ir a dejar ahí todas sus aguas internas, entonces sí necesitamos y necesitan tanto ustedes como sus invitados o sus clientes o sus pacientes, como les quieran llamar, van a necesitar sostenimiento. Entonces desde sus bases, desde su raíz, edifícalo con seguridad de lo que va a trabajar. Ya adentrándonos al tema, tienes que llegar hasta el final del video. Para buscar el mejor lugar tienes que tener obviamente ya el terreno, independientemente si ya lo compraste, te lo prestaron, no sé, eso ya va a depender de ti. Tienes que buscar el mejor lugar. En este caso hay como dos formas. Una de ellas es este gran abuelo Javier Moreno, que nos decía que se sentaran donde va a estar, si es redondo, donde van a estar las abuelas, donde es el chitle, el ombligo, donde las vamos a poner, y ahí te vas a sentar a meditar y a contactar con ella. Obviamente si ustedes son muy sensitivos, si son muy sensitivas, se van a conectar de volada. Si no es así, obviamente empieza a leer el lenguaje. El lenguaje todo es vibracional, que es estas sensaciones sería el que te sientes muy a gusto, que se sientan ustedes muy plenos, muy plenas ahí dentro de ese espacio que ustedes están contactando. Si se sienten así como inseguros, inseguras, busquen otro lugar hasta que ustedes se sientan plenas, que se sientan a gusto, que se sientan bien. Eso también es hacerle caso a tu intuición para poderte conectar. Obviamente también por si no son ustedes muy sensitivos, muy sensitivas, pues vamos como por lo práctico, que también igual te va a funcionar.
En este caso tenemos el péndulo y también las varillas de Sauri. Estas también nos van a servir. Más adelante les voy a hacer el video de cómo buscar el mejor lugar ya de una manera física. Siempre estamos aquí encerraditos, pero bueno, encerraditos, pues es una manera como ver la teoría. Muchos pueden pensar que esto es una pseudociencia, muchos pueden pensar que es un invento sacado de quién sabe dónde, pero al fin de cuentas hay que ser innovadores. Obviamente con esto no te estoy diciendo que siempre así lo aplicaran los ancestros. Obviamente ellos hacían un estudio celeste, tránsitos de Sol y de Venus para poder edificar alguna relación entre vida y muerte. Sin embargo, esto es una herramienta. Bueno, ¿cuáles son mis argumentos? ¿Cuál es mi argumento para esto? Obviamente, si la Tierra es un imán, la Tierra es una energía electromagnética y la cual tiene redes de campos electromagnéticos que hoy sabemos que se llaman redes Curry, redes Hartmann, y que son cuadrantes y que vienen siendo los poros de la Tierra donde sale toda la toxicidad que obviamente al ser un ser vivo tiene que estar respirando. Nosotros tenemos que buscar el mejor lugar para evitar esos cruces de energía negativa o positiva que pueden ayudarnos como pueden perjudicar independientemente de cómo se vaya a manejar. Y además de eso, como ser vivo, pues hay que pedirle permiso, pero si no son sensitivos, pues obviamente hay herramientas. Obviamente para esto necesitas dominar muy bien el péndulo, saber muy bien lo que es la radiestesia, que es radiación, y obviamente también viene siendo una parte como de magnetismo, un imán que te va a hablar de alguna manera. La Tierra habla por medio de frecuencias. Y empiezo a preguntar, ¿aquí me permites construir un temazcal? Y ya puede decir que te diga que sí, te puede decir que no, depende cómo te hable, tu lenguaje, cómo interactúes con tu péndulo, y obviamente ahí ya que te diga, no, pues sí, aquí te doy chance, pues ya te dio chance. Posiblemente no te ha dado permiso, entonces te dice, no, tú vas a tener que seguir buscando donde te diga que sí. Una vez que te diga que sí, que ya encontraste, vas a colocar la varilla de Sauri. Esta varilla obviamente con un cordel, un lazo que va a ser el que nos sirva como eje para poder brindar la circunferencia del temazcal. El péndulo ya te dijo aquí que sí, entonces se puso la varilla y de ahí vas a seguir preguntando, aquí me dejas hasta donde tú me dices, ¿no? Y te va a decir sí, 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 y va a llegar un momento donde dice, no, hasta aquí ya no te puedo sostener, ¿no? Entonces ahí pones la otra varilla de Sauri. Ya que las hayas puesto, vas a marcar toda tu circunferencia y esa te va a ser tu límite para tu temazcal. Esto estamos hablando en este video del temazcal redondo. Luego hablaremos del cuadrado. Muy convenientes, pues utilícenla para buscar su mejor lugar del temazcal. Si ustedes tienen algún otro método, pues, por favor también déjenlo en los comentarios, por favor también compartan esta información. Seguramente esta información les va a servir o les va a ser de gran utilidad al momento de buscar un lugar para su temazcal. El entender el lenguaje de la tierra, vas a ver que es muy fácil, muy perceptible, es un lenguaje un poquito diferente. Sobre todo aplíquenlo, practíquenlo para que ustedes ubiquen un hermoso temazcal donde quiera que estén, de una manera sana, de una manera con un permiso de la tierra que les va a brindar mucho sostenimiento. Y bueno, con eso terminamos el video de hoy. Espero que estén muy bien y nos vemos hasta el siguiente. Nos vemos.